¿Traicionó el gobierno de Javier Milei los principios libertarios? Este es el dilema que se plantea luego que el gobierno haya apelado a una regulación, una legislación vigente para obligar a las empresas de medicina prepaga para retrotraer los precios antes de una serie de aumentos que el gobierno consideró desmedidos. La visión crítica que dice que el gobierno de Javier Milei ha traicionado los principios liberales dice: el presidente dijo en más de una oportunidad que si hay una empresa o un grupo de empresas en condición de monopolio o de oligopolio, estará ahí por alguna razón, por un lado, y por otro lado también argumentan que el gobierno no puede fijar los precios, no puede regular los precios y que bueno, que en todo caso el mercado se encargue mediante la competencia de bajar los precios. Entonces, a simple vista, cuando el gobierno apela a una legislación que está en contra de la cartelización para forzar a un grupo de empresas a bajar los precios, el ataque es con el argumento de que existe una traición a los principios liberales. Esto se ha visto y se ha leído en Argentina por parte de un fuego amigo, por así decirlo, que ya lo conocemos, pero también han tomado este argumento algunos liberales en el exterior como para cuestionar al gobierno diciendo que este no es el camino. Vamos a analizar un poco estas cuestiones y luego les voy a dar mi opinión al respecto. Antes que nada hay que hacer una breve reflexión cuando nos referimos a los monopolios o las empresas que están en un lugar, que ocupan un lugar que podría ser dominante en el mercado. Una cosa es una empresa, para la visión liberal, una cosa es una empresa que puede llegar a ser el único ofertante de un bien o un servicio, por lo que la literatura económica mainstream podría señalarlo como monopolio y donde la visión general de los países puede llegar a señalar que es necesaria algún tipo de legislación como para romper estos monopolios y para que no ejerzan una situación de dominio y de control del mercado. Hay que separar dos cuestiones. Una cosa es que si una empresa o un pequeño grupo de empresas han llegado gracias al favor de los consumidores que los han puesto en ese lugar y que lo cierto es que si están en ese lugar lo tienen merecido y el Estado no es quien para regularles el precio, se dediquen al área que se dediquen. Pero una cosa muy distinta es que si una empresa o un grupo de empresas ha llegado a una posición dominante en el mercado gracias a un conjunto de legislaciones y de restricciones previas que le han limpiado la competencia y que los han llevado a ese lugar de una forma artificial. O cuando uno establece directamente un monopolio donde el Estado le otorga esa posición y no está permitido, ya sea por una cuestión de una legislación vigente que le otorga la capacidad de monopolio o por una cierta cantidad de restricciones que impide que un competidor pueda aparecer y ganar espacio en el mercado gracias al favor de los consumidores. El esquema de lo que acá conocemos como las prepagas tiene muchísimo más que ver con esto segundo que con lo primero. Para comprender y entender a fondo esta cuestión hay que ir hace muchos años, sobre todo desde que ha imperado esta visión estatista, esta perspectiva de un Estado regulador, han ocurrido ciertas legislaciones, esto viene incluso de la década del 90, antes de la llegada del kirchnerismo, primero donde se ha dicho, bueno, la medicina prepaga hay unas cuestiones que tiene que abastecer a los asegurados de una canasta básica de servicios. Esto, lo otro, determinadas áreas, esto tiene que estar cubierto por ley como para ofrecer el servicio, ¿no? Entonces, ahí lo que empezamos a tener es una restricción inicial donde se cierra la posibilidad a adquirir un seguro médico, ¿no? Porque ¿qué pasa si una persona está interesada en tener un seguro que lo trate contra ciertas enfermedades,
pero por ejemplo decide que no está interesado o que decide correr el riesgo de no ser atendido, no sé, en el caso de un accidente o viceversa, ¿no? Entonces, a partir del momento que hay una cobertura obligatoria, ya se rompe la idea de que uno puede acceder a un seguro, como uno puede hacer con el auto, que elige el monto hasta lo que quieren ser asegurado, que dice contra lluvia, granizo, robo, accidente, etcétera, y uno elige lo que mejor le corresponde. Entonces partimos de una legislación de base que impide que la medicina prepaga sea tratada como un seguro. Pero con el correr de los años esto fue cada vez peor, porque los legisladores de todos los partidos, no solamente del kirchnerismo, consideraban, por ejemplo, recuerdo un caso que comentamos hace poco en un artículo, hace más de 10 años, donde los diputados y senadores consideraron que tiene que estar cubierto por la medicina prepaga, por ejemplo, la fecundación asistida, porque se trata de un derecho que todas las personas tienen que acceder. Entonces los legisladores lo votan, esto se aprueba, se felicitan todos por su compromiso social, y lo cierto es que se van sumando cuestiones que hacen que el esquema de lo que se conoce como salud prepaga pueda estar siendo abastecido solamente por un grupo de empresas, ¿no? Muchas veces incluso estas grandes empresas han comprado a pequeñas que no estaban en condiciones de afrontar estas regulaciones, todas estas cuestiones que el Estado obligaba a abastecer. Entonces artificialmente se han ubicado algunas empresas en una posición que nada tiene que ver con una situación de libre mercado, que nada tiene que ver con una situación de competencia, pero que han logrado establecerse. Llega el kirchnerismo con la cuestión del congelamiento de los precios y de las tarifas reguladas, y ahí estas empresas empiezan a tener un toma y daca con el Estado, porque el Estado, bueno, aunque les regula y le congela el precio, por el otro lado les mantiene todas las prebendas y los privilegios que le limitan la competencia, ¿no? Entonces así estas empresas se van manteniendo en este marco de este capitalismo de amigos nefasto, pero ahí llegan. Durante la pandemia del COVID, estas empresas han tenido un rol paupérrimo, porque entraron ya directamente en la cama con el Estado, que el gobierno decía, por ejemplo, ¿no? Entre las barbaridades que se hicieron, las personas con síntomas tienen que ser aisladas en una clínica, etcétera. Al tipo lo agarraban, lo llevaban a la fuerza, el Estado pagaba todo con emisión monetaria, dejando el desastre. Hoy uno de los principales dirigentes del sector dijo, hay que ver qué es lo que pasa con los precios, porque no es que nosotros hayamos subido mucho, sino hay que ver qué pasó con la inflación, mientras estas empresas directamente fueron cómplices del Estado en todo este proceso. Primero, para llegar a una posición dominante que nada tuvo que ver con el favor de los consumidores, y luego de mantener esta relación tóxica para los contribuyentes, tóxica para los clientes, para los pacientes, con este Estado mezclado con estas pocas empresas que a su vez mantenían a las personas presas de un sistema, porque claro, una persona que ya tiene muchos años en un sistema no puede cambiar de la noche a la mañana, pacientes con problemas serios como con tratamientos oncológicos, etcétera. Entonces estas empresas se dedicaron a una posición a hacer abuso de una posición dominante, como dijimos, de manera artificial. Así llega el gobierno de Javier Milei con tantas bombas alrededor, con tanta podredumbre, con tantas cuestiones, y bueno, lógicamente entre las cosas que había que hacer, el gobierno desregula, libera los precios como para empezar a sincerar la economía. Estas empresas que llegaron a esta posición gracias al favor del Estado, gracias a la arbitrariedad de la regulación, sacándose de encima a los pequeños competidores, lógicamente se aprovechan, como hicieron toda la vida, y suben los precios de una manera exponencial. Entonces, ante esta situación, el gobierno, en mi opinión, con buen tino, decide apelar a las herramientas que tiene como para administrar una situación muy complicada desde lo coyuntural. Entonces alguien me puede decir, el gobierno apela a una herramienta antiliberal para conseguir un objetivo, pero lo cierto es que esto es mucho más complejo, porque si bien apela a esta herramienta, lo cierto es que está haciendo para tratar de solucionar en el corto plazo un desajuste de, como decimos, un grupo de empresas que ha llegado a esa situación no por el favor de los contribuyentes,
no por el favor de los clientes, no por el favor del público, sino gracias al favor del Estado. Entonces, ¿por qué considero que esto no es para nada una traición a los principios liberales, ni mucho menos? Porque ¿qué es lo que me muestra a mí el gobierno como votante liberal? Ni bien asume la gestión de Javier Milei, se intentó implementar un decreto súper ambicioso, una ley súper ambiciosa que no ha hecho otra cosa que conseguir trabas y dificultades, una justicia que hace lugar a reclamos sindicales para frenar una más que necesaria reforma laboral, un grupo de, más allá de los diputados del kirchnerismo, muchos diputados que están especulando con los gobernadores, que aprueban, que no aprueban. Entonces, el gobierno ni bien asume, muestra que su intención es desregular, abrir, generar la competencia, y en el marco de una muy complicada situación, teniendo minoría en ambas cámaras, sin poder aprobar absolutamente nada con los legisladores propios y los aliados, se encuentra en esta situación dificultosa, donde de aquí al 25, donde sea la elección de medio término, donde el gobierno tiene mucho más para ganar que para perder, ya que pone en juego dos bancas, las del 21 y todo lo demás es ganancia, esto va a ser una pelea de box, esto es golpe a golpe, esto es un partido de una final de Copa Libertadores de América, donde el que gana hace tiempo, donde el que pierde manda al arquero a cabecear a la otra área. Esto es así y hay que entenderlo. Uno no puede señalarle al gobierno que tiene una intención de regular precios. A ver, hemos visto lo que pasó con la ley de alquileres. A partir del momento que se termina y el contrato puede ser libre entre las partes, quedó en evidencia una situación que muchas personas no han podido o no están en condiciones de pagar un alquiler producto del empobrecimiento al que nos sometió el kirchnerismo durante 20 años. El gobierno no ha apelado a una cuestión de decir, bueno, ahora el precio tiene que ser tal. En materia de los colegios privados, incluso se ha intentado se comienza a implementar un sistema de vouchers donde el subsidio pasa a estar en manos de la demanda y no de la oferta, todo en el marco de una transición muy complicada, pero la intención del gobierno es claro. Pero si el gobierno avanza en una intención de desregular y se le frena desde la justicia, desde un Congreso adverso, todas estas cuestiones, yo no me puedo enojar porque el gobierno haga uso de una herramienta no liberal como para tratar de poner en caja a una corporación que llegó a su lugar de privilegio por un contexto absolutamente antiliberal. Ahora, distinto sería la cuestión si el gobierno empieza a meter mano y querer agarrar y a poner los precios en las góndolas, a decir a cuánto tiene que estar un alquiler. Eso sería una cosa absolutamente inaceptable. Esta situación particular con este sector creo que amerita la comprensión de algo, de un pragmatismo absolutamente necesario. Inclusive yendo a Rothbard, si uno se pone finito, los que están diciendo desde los principios libertarios que esto no puede hacer, cuando uno de los más notorios representantes del anarcocapitalismo en los debates acerca de las apropiaciones de tierras y de los debates acerca de la propiedad, muy claramente Rothbard dice, en el caso de que una propiedad sea mala vida y se corrobore que esa propiedad sea mala vida, directamente eso tiene que ir a las manos de los legítimos propietarios sin compensación alguna. Entonces los que se están rasgando las vestiduras diciendo desde el libertarismo que el gobierno se está equivocando con eso, digo, tranquilamente se le puede responder a esto. Yo no sé si estas empresas no se las tienen que dar a los usuarios que fueron explotados durante todo este tiempo por un sistema absolutamente corporativo y nefasto. No digo que sea el camino, ni que haya que hacerlo, ni que proponerlo. Pero ojo si analizamos con la cuestión del libertarianismo puro este tema. A ver, esto no quiere decir que uno tenga que aplaudir todo lo que hace el gobierno, que uno tenga que defender todo lo que hace el gobierno. Muchas oportunidades uno ve, lógicamente, que no está de acuerdo. A ver, con respecto a esta cuestión, muchos hoy cargaron las tintas a la presentación del vocero Manuel Adorni. Acá hay que separar los tantos y hay que entender que cuando el vocero presidencial está comunicando algo, no es ni el vocero del liberalismo, ni el guardián de los principios liberales. Está comunicando una decisión administrativa que el gobierno necesitó implementar. Entonces, ¿debe mejorar el gobierno la comunicación?
Yo, en lo personal, creo que sí. No podemos cargarle las tintas al vocero presidencial que está comunicando una visión particular que se desprende de una normativa a la que el gobierno apeló para enfrentar a determinada situación. O sea, de vuelta, Manuel Adorni no es el vocero ni del liberalismo, ni el guardián de los principios liberales, sino que está comunicando una decisión del gobierno nacional. En materia de comunicación, en lo personal, yo creo que el gobierno estas cosas las tendría que explicar mucho mejor. No lo puede hacer el vocero, lógicamente. Tiene que tener un ejército de legisladores, de diputados, de senadores que estén batallando en los medios de comunicación, explicando a fondo estas cuestiones que muchas veces no tienen una respuesta clara desde el oficialismo. En materia de esto que estoy diciendo, de que uno no siempre tiene que estar de acuerdo. Hace muy poco el presidente Javier Milei dijo que no desde una imposición, pero que él consideraba que los funcionarios y los legisladores no tenían que darle entrevistas a los periodistas de izquierda que ya sabemos que a priori van con una mala intención. Yo con esa visión en particular del presidente no estoy de acuerdo. Yo lo que creo que el gobierno no puede no tener 10, 15 personas que estén en condiciones de ir a estas entrevistas con un discurso absolutamente medido, absolutamente analizado, sabiendo que no tiene que darle ni siquiera una línea para que le saquen de contexto las declaraciones. No es posible que un periodista progresista de baja altura intelectual esté en condiciones de sacarle frases de contexto a los representantes del gobierno. Lógicamente hay que tener gente preparada, pero lógicamente hay que ir y hay que dar la visión. Así que no es que uno aplauda cualquier cosa, que uno esté de acuerdo con todo lo que el gobierno dice o hace, no, pero hay que entender la coyuntura, hay que entender una situación complicada y esto tiene mucho que ver con toda esta complicada transición. Yo estaría del lado de los críticos del gobierno si la gestión no me hubiese mostrado del día 1 que tiene una clara intención de ir a la cuestión de desregular, de abrir, de generar competencia. Tiene las restricciones que todos conocemos. En contra, una justicia tempista que está viendo para qué lado va, un sindicalismo asesino que va por todo. Entonces estamos en estos 2 años donde va a ser, como dijimos, el último round de una pelea de box, donde es golpe a golpe, golpe a golpe, y en el último minuto de un partido de fútbol, donde el que gana está cuidando la pelota y donde el que pierde tiene al arquero en el otro arco. Esta es la situación que vamos a vivir hasta que en la elección del 2025 pueda llegar a aclarar para qué lado va a ir el futuro de Argentina. Así que el gobierno ha traicionado los principios liberales con esto. Yo creo que no, y estos son mis argumentos.